Mi bro, entonces, vamos, cuéntanos por favor un poquito más acerca del libro que has sacado, hermano. Matemática financiera básica, ¿no? Desmitificando su comprensión, su madre, ese es un nombre fuerte. Contanos un poquito eh, cómo va el libro, por qué desmitificando su comprensión, qué es lo que lo hace diferente a otros libros, ¿no? A lo largo de todos estos años estudiando, eh, he tenido que leer muchas cosas. Ya te imaginarás, ¿no? Para el doctorado nada más, cada vez que un profesor me escribía eran 600 páginas de lectura y eran 12 cursos en total, ¿no? Entonces, ya te imaginarás, se fue pero fatal. Me di cuenta que muchos de los textos de finanzas, digamos, los libros, porque un libro, uno se pregunta a veces qué cosa es un libro, ¿no? Eh, un libro es la consolidación de todo lo que el autor ha podido comprender, entender y se lo ofrece al público en un lenguaje más práctico. Porque si es que, porque tú también puedes leer los artículos científicos en donde se descubrió todo lo que en el libro se dice, pero claro, está en un lenguaje tan técnico que olvídate, con el primer paper nada más ya terminas visco y no continúas con tu lectura, ¿no? Entonces un libro siempre tiene el objetivo de facilitar. Lo que me he dado cuenta es que ninguno de los libros de finanzas que yo haya leído a lo largo de mi formación académica, científica, ha logrado facilitar. Todos terminan complicándole la existencia al estudiante, ¿no? Entonces, a ver, yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué afán de los financieros? Es un tema ya como de que el financiero hasta se siente orgulloso, creo, de entender cosas que otros no y les encanta hablar en lenguaje técnico y la gente los queda mirando como, ¿y qué fue? Pero claro, uno podría ser, por ejemplo, matemático puro, uno puede ser, qué sé yo, químico puro y hablar en su propio idioma y claro, la gente le dice, oye, chévere por ti, pero no me interesa mucho porque, digamos, si yo utilizo o no utilizo tu teoría, no hace mucha diferencia. Pero en el caso de las finanzas las manejamos todos. O sea, todos manejamos dinero, no importa qué profesión tengas, tienes que tomar decisiones financieras. No Tarjeta de importa a qué te crédito, ya está, dediques, estás no importa usando. dónde trabajes, exacto. Y eventualmente tienes que pagarlo y de repente te llega tu estado de cuenta y no tienes idea de cómo leerlo. Y cuando yo incluso a nivel de maestría le pregunto a mis estudiantes, por favor levanten la mano todos aquellos que se sienten cómodos leyendo su estado de cuenta de tarjeta de crédito. Por ahí que uno levanta la mano, ¿no? Y nada más. Nadie más entiende qué números hay ahí, cómo se calculó la cuota. Entonces, hay muchas instancias. Oye, ¿cómo hace el banco para pagarte el interés? ¿Qué capitalización utiliza? Silencio absoluto. ¿Cómo hace el banco para llegar al cronograma de pagos y cómo entra a tallar la tasa? La tasa que te cobran es realmente la tasa que aplica y pocos responden. Entonces, definitivamente estamos expuestos, y estarás de acuerdo conmigo, qué feo es estar expuesto a algo que uno no entiende, porque tienes que estar en contacto con las finanzas. Entonces, el libro nace con la intención que yo creo que muchos han tenido. No quiero restar mérito a quienes han escrito un libro de finanzas, pero yo creo que han empezado con la mejor intención, pero se han dejado llevar por su propia pasión por el tema y han terminado mostrando más de lo que deberían mostrar, explicando más de lo que deberían haber explicado. Y uno tiene que saber medir, regular bien cuánto conocimiento y cómo lo va soltando al público. Entonces, yo que he tenido oportunidad de dictar en pregrado y en posgrado, y dentro de posgrado que he tenido la oportunidad de dictar en maestría y en doctorado, uno sabe que uno tiene que ir midiendo bien a la audiencia, entendiéndola, y no puedes dictar o transmitir un mensaje de la misma manera a públicos distintos. Entonces, ser un profesor representa ser un comunicador y en muchos casos también representa ser un facilitador. Yo particularmente promuevo también la idea de que un profesor debe ser un complicador, porque no solamente debes facilitar el conocimiento, sino también tienes que complicarle la existencia de vez en cuando a tus alumnos para forzarlos a pensar de forma crítica y sacarlos de su zona de confort. Entonces, tienes que tomar el Buena, rol buena, de doctor. comunicador, facilitador, complicador, ¿no? Como así, ¿no? De forma muy dinámica.
Y el libro tiene el objetivo, eso sí, el objetivo de ser un facilitador. En ningún momento en el libro tiene el rol de ser un complicador para nada. El libro está pensado, y de hecho de eso hablo en el prólogo del libro. El libro lo escribí pensando permanentemente y poniéndome permanentemente en los zapatos del lector. ¿Qué se preguntan normalmente mis estudiantes? A veces mis estudiantes me dicen, profesor, no sé cómo expresarle mi duda. Y yo le digo, no te preocupes, suelta ideas, no te preocupes si tus enunciados ni siquiera hacen sentido, tú lanza palabras, balbucea incluso si quieres. Yo eventualmente, por mi experiencia, voy a llegar a dilucidar cuál es tu duda y voy a tratar de enunciar aquello que tú estás pensando. Y en la mayoría de casos lo he conseguido. Entonces, decidí escribir el libro para, con ese lenguaje, empatizando con el lector, hablándole de forma directa, en estilo narrativo, contándole también historias, razonando las finanzas como una ciencia social. He conseguido este libro que transmite las finanzas de principio a fin de forma amigable. eh, y de hecho bueno, ya te habrás dado cuenta que yo soy un poco, me gusta conversar con tranquilidad, estoy disfrutando mucho de conversar contigo, eh, pero Igualmente, yo doctor. cuando hago las cosas suelo hacerlas, no, por favor, faltaba más, pero trato de hacer las cosas muy rápido. Entonces el Se pregrado, nota, como te ¿no? conté, lo hice en 4 años y medio. Sí, hombre, de verdad. No, con decirte que hasta me casé rápido, porque desde que pedí a mi esposa y nos casamos pasaron 7 meses, creo. Entonces, ¿Qué? hasta eso fue rapidísimo. No, ¿cuánto? Ay, hombre, hombre, Sí. ¿cuánto tiempo de enamorados has tenido antes de proponer el matrimonio? Ah, no, eso sí, ahí sí tuvimos 2 años previas de relación, ¿no? Vivimos una relación muy bonita, muy linda. Además que mi esposa, además de ser mi esposa, es la mujer que me entiende y me ayuda. Bueno, me entiende sobre todo, porque entender a un doctor que quiere hacer tantas cosas, la verdad es que también te pueden terminar lanzando por el balcón y ya está, ¿no? Pero mi esposa ha Claro. sido muy comprensiva conmigo, ha entendido mis momentos de lectura, ha entendido que, sobre todo a veces, pues, ella quiere compartir, conversar, como cualquier persona, ¿no? Yo le digo, mira, lamentablemente yo para poder sumergirme en algo y desarrollar investigación o redacción de calidad, necesito 3, 4, 5, 6 horas seguidas de concentración plena, ¿no? Entonces, ella ha sabido entender mi trabajo, me ha dado mi espacio, es muy importante. Yo creo, ahí muchachos, a todos los que están viendo, por favor escojan muy bien a su pareja, a su acompañante de vida, porque va a ser un aliado que los va a apoyar o va a ser un lastre que los va a arrastrar y va a impedir que hagan cosas. Entonces es muy importante eso para cualquier proyecto que uno emprenda, no solamente un doctorado, ¿no? Y en el Claro. caso de, Sí. bueno, y siguiendo con eso, mi doctorado yo me decidí hacerlo antes de tiempo y lo terminé en 2 años, 3 meses en vez de 4, porque metí el acelerador con todo. Y sí, por eso te decía, ¿no? Y lo otro también es que el libro fue muy gracioso porque si uno quiere escribir un libro, puede tomarse cierto tiempo, ¿no? Digamos, puede 6 meses, 8 meses, un año, dependiendo, ¿no? Pero yo Claro. venía ya 10 años dictando clases de finanzas, utilizando la matemática financiera en prácticamente todos mis cursos, y recibía comentarios de, profesor, me encantó el curso, ¿dónde encuentro su libro? Y yo le decía, no tengo libro, pero te recomiendo este otro, etcétera, ¿no? Entonces, uno decía, a ver, yo mismo decía, ¿por qué no le puedo ofrecer yo a mi estudiante un libro propio? Y era porque no tenía tiempo, porque obviamente pues estaba estudiando, o estaba haciendo la maestría, o estaba haciendo el doctorado, o estaba casándome también, porque también, a ver, hay tantas cosas que uno emprende en la vida, proyectos. El matrimonio también es un proyecto, entonces la mudanza y, digamos, los meses iniciales, etcétera. Entonces, ¿en qué momento iba a escribir yo el libro? Entonces, ya habiendo incluso cumplido un año de casado, ya, digamos, todo se normalizó, entramos en una rutina interesante, y yo le dije a mi esposa, es momento ya de... Ella me dijo en realidad, oye, ¿por qué no emprendes ya
tu libro. O sea, estamos en plena pandemia, eh, tienes el tiempo que no tenías, y eso es algo bien interesante, ¿ah? Hay mucha gente que dice, no hago las cosas porque no tengo tiempo. Ok, válido. Pero si durante la pandemia tuviste el tiempo y no lo hiciste, eso quiere decir que el problema nunca fue el tiempo. El problema siempre fuiste tú. Entonces, si no Au. has aprovechado el tiempo disponible en la pandemia para hacer algo, entonces el problema nunca ha sido el tiempo. Y yo hubo una ventana de tiempo en la que pude escribir el libro y yo le dije a mi esposa, mira, mi plan es este. Entonces se lo sustenté así como en directorio, ¿no? La senté y le dije, mira, te voy a exponer mi Claro, plan a ver si estás de acuerdo, es tu socia, tiene que ¿no? comprarte el proyecto, si no, ya valió Obvio. madres, claro. Sí, por supuesto. Además, alguien me tenía que alimentar en ese proceso, porque yo me planeaba sentar a escribir el libro y alguien tenía que pasarme la comida para no morir de inanición, ¿no? Entonces, por lo menos, algo, Muy tenía que válido. tener una aliada de todas maneras, ¿no? Así que sí, le vendí el proyecto y le dije, mira, me voy a sentar aquí en este escritorio y probablemente te sorprenda, pero planeo yo dedicarme mínimo, yo inicialmente le dije mínimo 6 horas diarias. Y eso fue lo que yo le dije. Y ella me Claro. dijo, ok, te entiendo, sé que una hora o 2 horas libres no es nada porque ya calientas motores y se pasaron las 2 horas y no hiciste nada. Tienes que primero calentar motores y luego arrancas con todo, ¿no? Entonces, yo necesitaba por lo menos 6 horas diarias. En la práctica terminaron siendo, bueno, mi esposa fue muy comprensiva conmigo, me alentó siempre, y en la práctica terminaron siendo en promedio unas 10 horas diarias y escribí el libro en justo exactamente 30 días. Terminé el día de su cumpleaños, dicho sea de paso, el cumpleaños de mi esposa, y escribí el libro en 30 días, ininterrumpidos, 10 horas diarias en promedio. Y es una cosa maravillosa porque cuando uno escribe y escribe y escribe y escribe, es una cosa fabulosa, ¿no? Entonces avanzas, avanzas y estás fresco y tienes lo de ayer fresco. Entonces, claro, no interrumpes el proceso con nada, nadie te molesta, nadie te pasa la voz, no tienes un jefe que esté ahí detrás tuyo diciéndote, oye, haz esto, entrégame lo otro, sino que uno dispone de su propio tiempo. Entonces pude, con 10 horas en promedio diarias, terminar el libro. Obviamente esto entró luego a un proceso de edición y sí hay detalles que corregir, se me escapó un número, se me escapó una coma, esto se puede expresar de esta otra manera. Entonces el editor entra ya a tallar en estilo, forma, etcétera. Pero el libro nació y culminó en 30 días, en 30 días, que fueron absolutamente dedicados al libro, no vi otra cosa que no fuera el libro. Y la verdad es que el producto final me quedé muy satisfecho con él porque, como te decía, empatizo con el lector. Trato de ponerme en sus zapatos permanentemente y hacer que su comprensión sea muy amigable. Ese es el libro en pocas palabras. Claro, aquí hay que hacer una breve apreciación, ¿no? Has hecho en 30 días, primero porque tienes la metodología para escribir, porque has hecho papers y papers involucran mucho, mucha técnica también de redacción, saber tus tiempos, conocer cómo Uh trabajar, -huh. ¿no es cierto? Entonces, obviamente, no es que cualquiera puede armar un libro en 30 días. El hombre acá tiene dos cosas súper importantes que yo veo, ¿no? Primero, haberse dedicado a este tema 10 años, ¿no? Netamente, profesionalmente, se dedicó, Uh -huh. o sea, el hombre sabe, no es que se ha puesto a investigar ese ratito, sino que ya 10 años de averiguar e investigar el tema. Y segundo, que tienes ya las competencias y las capacidades para escribir y redactar bonito, digamos, ¿no? Que eso te lo da la redacción, ¿no? Entonces, lo comento porque obviamente a veces nos falta la persona que puede ver esto y decir, oye, yo estoy un año escribiendo mi cochino libro y todavía no sale, ¿no? Entonces, también está acá lo que comentas es muy Claro. importante, ¿no? Que le dices a tu esposa, oye, voy a planificar, necesito 6 horas y bueno, se pueden prolongar 10 horas y tienes que preparar eso, ¿no? Y en tu casa te tienen que apoyar. No es una cosa que si la utilizas como hobby, si escribir un libro es como hobby o escribir una publicación es como hobby y lo haces en tus ratos libres, pues obviamente puedes hacerlo, pero vas a demorar 4 años, ¿no? Porque además
lo que acaba de decir Pablo es Claro. muy importante, ¿no? El calentar, ¿no? El poder retomar de ayer a hoy día también toma, hay un periodo ahí de, ¿en qué me quedé? ¿No? ¡Pum! Ahí. Y mientras más concentradito está todo, evidentemente tienes menor tiempo de volver a calentar, ¿no? Y entonces, obviamente, hermano, se Ujú. nota algo que no es usual en la mayoría de personas, que es justamente la capacidad de concentración y de enfocarte en lo que quieres, ¿no? Por una motivación clara. No sé si lo llegaste a desarrollar, si eres consciente de eso, de tu superpoder natural, de poder plantearte una meta, concentrarte y acabarla, digamos, ¿no? Si alguna vez has reflexionado, me imagino que te has dado cuenta que Eh, no es el común denominador, digamos, ¿no? la verdad que no. No me había puesto a pensar en eso y tampoco tampoco quisiera que se vea así, ¿no? Yo creo que cada persona tiene la capacidad, cada persona tiene distintos talentos. Y a ver, después de haber hablado quizás de algunas virtudes, también podemos hablar de defectos. Por ejemplo, soy una persona ansiosa, soy una persona reactiva, no tengo inteligencia espacial, tengo que ir sin Waze, no soy nadie, olvídate, sin Waze no soy nadie en la calle. Tampoco. Así que no llego a la casa de nadie, sí, güey, es terrible, ¿no? Entonces, a ver, carezco de inteligencia espacial, no tengo la mejor inteligencia emocional, me encantaría dominar mis emociones como muchas otras personas que son mucho más frías, que calculan las cosas y que tienen la capacidad de... Yo soy mucho más espontáneo, si alguien me dice algo, yo le devuelvo y digo, oye, ¿qué te pasa? Entonces, yo soy mucho más, digamos, me dejo llevar más por mis emociones, las vivo más intensamente y a veces no las puedo administrar de la forma que otra persona podría, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada uno debe saber identificar cuál es su fortaleza. O sea, así como un FODA, ¿no? Literalmente como un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tú tienes que identificarte y autoconocerte. Y uno no termina, de hecho, de conocerse a sí mismo. Nunca, Entonces, a veces es nunca. curioso porque yo digo, quiero conocer a mi esposa, ¿no? Pero ¿cómo voy a conocerla a ella si ni siquiera me conozco a mí, ¿no? Entonces, uno tiene que conocerse a sí mismo y saber explotar aquellas cosas que uno considera fortalezas en sí mismo. Y otra cosa interesante es, eh, por ejemplo, cuando un emprendedor, un empresario tiene éxito y logra formar una empresa y de repente se vuelve millonario y empieza a gozar de un estilo de vida mucho más holgado, uno equivocadamente tiende a voltear, a mirar y decir, oye, qué suerte tiene este, ¿no? Pero no valora todo el sacrificio que hubo detrás. Entonces, el largo plazo es un concepto muy importante porque particularmente los latinoamericanos y los peruanos, yo puedo hablar por mis paisanos, no me animo tampoco a hablar tan abiertamente de otros países porque otras realidades son distintas, pero en general en Latinoamérica tenemos una mentalidad mucho más cortoplacista que largoplacista. Entonces queremos hacer las cosas rápido y lograr cosas rápido de forma eficaz y no de forma eficiente, y queremos gozar de beneficios rápido cuando, fíjate, yo sin querer, bueno, sin querer queriendo, ¿no? Digamos, no me había dado cuenta que 10 años después termino escribiendo un libro y claro, me tomó 30 días, pero yo en ningún momento de mi vida planifiqué y dije, mira, me voy a preparar 10 años para escribir mi libro. Porque obviamente que un muchacho de 19 o 20 años diga, a ver, ya, voy a ser como el doctor Arana y ya, a partir de hoy me voy a empezar a preparar y para que dentro de 10 años empiece a escribir mi libro. Es una cosa más desmotivadora que eso, es imposible, ¿no? Entonces, las cosas se van dando espontáneamente, ¿no? Claro. Y el largo plazo sí creo que tiene que ser manejado con responsabilidad, pero las cosas buenas nacen de un largo plazo, no de un corto plazo. Entonces, es importante tener eso en mente. Las cosas no salen de la nada, requieren de trabajo, de determinación, enfoque, bueno, muchas cosas. Así que creo que es un buen mensaje que podemos transmitirle a toda la audiencia, ¿no? De que las cosas no llegan mágicamente, hay que esforzarse por ellas, que a veces cuando y en estos 10 años, te imaginarás, no siempre he vivido feliz. He tenido altos y bajos, he tenido problemas, he Evidente. tenido que enfrentar conflictos, digamos, ha habido de todo, pero uno no debe perder el norte nunca. No debe desenfocarse ni distraerse porque ahí es cuando es increíble, ¿eh? Uno
a ver, matemáticamente hablando, y aquí no me dejarás mentir, Marco. O sea, si uno tiene una línea recta, uno va a avanzar en línea recta. Pero si uno abre un ángulo de 1 grado, ese grado eventualmente va a depender de qué tan extenso sea el radio, ¿no? De ese círculo. Entonces, tú abres un ángulo de 1 grado y uno dice, oye, pues 1 grado no es nada, ¿no? Claro, 1 grado no es nada en un círculo que tiene un diámetro de 1 centímetro. Pero si ya recorriste 500 kilómetros, ese grado ha generado una distancia pues brutal y estás en otro lado y tú dices, ¿dónde estoy? Y es porque no te diste cuenta que te habías desviado del camino 1 grado y no supiste corregirlo en el momento que competían. Claro, uno Entonces de es muy los importante ejemplos, eso. justamente para aterrizar eso que comentas, ¿no? De la importancia de los grados y todo más, ¿sabes cuál es la diferencia partiendo de Lima en llegar a Nueva York o llegar a Japón, ¿no? Son grados, ¿no? De dónde comienzas y ¿Cuál tú, es la cómo diferencia? llegas, ¿no? Ah, los Grados, grados. pues, claro, los grados. Se empieza Sí, acá, es en el verdad. mismo lugar, Sí, sí, por lo que se es va verdad. partiendo y si comenzaste por acá llegas a Nueva York, por el otro lado llegas a Japón, ¿no? ¿Qué tal, mi estimado? A Sí, ver, sí, sí, entonces, totalmente de ¿cuáles son, acuerdo. tú que has tenido ya mucha experiencia estudiando en varios programas, no sé si nos puedes dar cuáles son las perspectivas de un estudiante de pregrado o posgrado, si es que estudia en una universidad privada, una universidad nacional o incluso en el extranjero? Buena pregunta. Tú sabes que